¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Seguimos con los videos. Por ahí voy a contestar dos preguntas que me dejan ahorita que estoy haciendo el video. Y una es de que dice que tiene un macho con la hembra que pelean mucho y que el macho no deja comer a la hembra. Que ¿qué se puede hacer? Lo mejor en estos casos es separar al macho de la hembra por un tiempo. Esto ya saben cómo es. Si tienes jaula profesional con rejilla, su separador, de un lado la hembra, del otro lado el macho. Si no tienes jaula profesional, en una jaula aparte separas el macho y a la hembra y los vuelves a juntar. Cuando el macho veas que está muy inquieto, brinca de un lado a otro, canta sin parar y la hembra no para de jalar papel o hilos, ¿vale? Ese es el momento en que puedes juntar tu parejita. Así vas a evitar que se estén peleando y se estén lastimando. También me dejaron otra pregunta que dice que después de la muda, ¿qué sigue? Amigo, hay que tener paciencia porque después de la muda no te van a criar. Entonces llega una temporada de reposo, que es donde las aves se recuperan del desgaste de haber cambiado la pluma. Entonces en este periodo, que van a ser más o menos unos 3-4 meses, es donde tú debes administrar calcio a las hembras, vitaminas, proteína para que engorden, una buena alimentación variada con semillas y vegetales, y a los machos tienes que administrarles semilla, pero no tanta semilla grasa, dependiendo de dónde críes. Yo crío en el exterior y si tú crías así, entonces sí es necesario la semilla negra porque ya se vienen los fríos. Entonces es importante que las aves tengan una reserva de grasa para poder cubrir las necesidades que le exige la temporada de frío. Entonces, si una ave está delgadita y hay ahora sí que mucho frío, corre el riesgo de enfermarse y debilitarse en la temporada, ¿vale? Entonces, después de la muda viene el reposo, es momento de la preparación de las aves. Por ejemplo, este machito ya terminó la muda, ya está bien, entonces el reposo es su descanso. En este momento él ya comienza a cantar y es ahí cuando van a entrar en celo. Después de que entren en celo, ahí es cuando ya viene lo bueno, la temporada, ¿vale? Por ahí me preguntaban también, aprovechando, que cuándo es la siguiente temporada en el grupo de Facebook. La siguiente temporada va a depender de tus hembras. Por ejemplo, si criaste con ellas en este mes, vas terminando de criar, la siguiente temporada va a ser más o menos por la fecha, poquito antes, ¿vale? Entonces, esto no tiene que ver nada con meses, con días exactos. Ahí está mal. Por ahí circula un calendario donde especifica los meses de cría y todo eso. Pero amigos, no aplica con todos los canarios, solamente aplica con los canarios nacidos en enero, diciembre, ¿vale? Entonces, uno cuando está criando tiene que encontrar, vean, ya comienza a cantar, y cuando comienza a cantar es porque ya está en celo, ¿vale? Como comentaba, ustedes mismos como criadores tienen que ir aprendiendo a distinguir las temporadas. Si sus canarios entraron en agosto, la siguiente temporada va a ser por agosto. Entonces todo va de acuerdo al mes en que van entrando. Si una hembra te entró en enero, ahorita ya terminó de mudar, está en reposo, te va a volver a entrar en enero. Si vas terminando con una apenas, para la siguiente va a estar terminando más o menos por estas fechas. La temporada no es una fecha exacta, amigos, hay que aprender eso. Entonces, cada quien va a ir dando el paso que requiere su aviario, ¿vale? Perdón por la luz, amigos, pero subí a ponerles agua, entonces ya los voy a tapar. Ya es hora de que descansen y quería aprovechar para decirles que ya está funcional el grupo de Telegram, donde vamos a realizar los intercambios, a subir las aves disponibles. Entonces, si se quieren unir, por ahí está el enlace en mi grupo de Facebook para los que gusten ser parte de el grupo de ventas
la cría del canario MX, ¿vale amigos? Recuerden, no se permiten silvestres, no se permiten aves en peligro de extinción o sacadas de su hábitat, no se permiten aves protegidas como son los loros, los cotorros, guacamayas, todo ese tipo de aves no se permite a menos que sean un criadero registrado y las aves tengan un permiso, ¿vale? De ahí en fuera no se permiten. Entonces amigos, los invito a que se sumen al grupo y seguimos subiendo más contenido, ¿vale? Ya vamos a estar contestando de nuevo las preguntas que me dejan y de esta manera ustedes aprenden y yo voy subiendo más contenido al canal, ¿vale? Saludos, que estén bien, bye.